Una vez estaba de tránsito, creo que estaba en el aeropuerto de Dallas, si no me equivoco era Dallas, y tenía una demora en la conexión y entonces quería almorzar rápido. Y yo he aprendido como viajero, no sé mucho de la vida, pero sé mucho de viajes, he aprendido que si no quieres correr riesgo en ninguna parte del mundo, tienes que pedir hamburguesas. Aún a riesgo de engordar, es preferible volver gordo y sano que flaco y enfermo. Y no corro riesgo. Así que yo estoy ahora detenido en Dallas, quiero almorzar y trato también de buscar las mesas lo más alejado del tránsito de la gente, de modo que si alguien llegara a conocerme, porque hay muchos cristianos, no se venga a hablar, que en ese momento tan íntimo y tan privado como la degustación de una hamburguesa, que ustedes saben que el Señor dice, la comerás en paz y en soledad. Así que me siento en una mesa, bien allá en el fondo, y noto que insistentemente alguien, un caballero, me está mirando de una mesa lejana, así que yo bajo la mirada. No es que yo trate de no hablar, sin embargo, yo quiero comer rápido y aparte estoy de tránsito y veo que se levanta y yo supongo que vendrá a que le firme un libro, a saludarme o a sacarse una selfie. Así que se acerca y efectivamente se presenta. Me dice, ¿usted es Dante Gebel? Le digo, sí. Había llegado recién, mi hamburguesa estaba calentita diciendo, devórame. Devórame otra vez, decían las... Así que yo estoy por comer la hamburguesa y el caballero, quiero que ustedes vean el cuadro, porque esto es lo que va a disparar luego el mensaje. Yo estoy sentado en mi mesa así, y él se viene y dice, perdón, Dante Gebel, y yo le digo sí. Y he aprendido que siempre uno tiene que hacer la intención como que se va a poner de pie. Si es una dama, me paro. Si es un caballero, le digo, no esperas que me pare porque voy a comer. Pero sí hago este gesto. Y entonces me dice, qué bueno, sabe que yo tengo un testimonio. Dice, pero coma. Bueno. Y dice, no, yo tengo un testimonio y es que yo empezaba a escuchar su mensaje por YouTube. Yo a usted no lo soportaba, lo odiaba tanto. Pero un día lo empecé a escuchar y me cayó bien, porque yo no comparto los chistes que hace de la suegra. Eso es lo único que no me gusta. Pero después todo lo demás me encanta. Y yo decía así, coma, me decía. Pero yo digo, sí, ¿cómo se instala el hombre acá? Yo voy a hacerlo sentir incómodo. Entonces le digo, bueno, está bien. Ya voy a orar para comer. Ore. Señor, bendice tus alimentos, amén, porque tampoco es una homilía a la hora de comer una hamburguesa. Así que voy a correr la hamburguesa así, pego un mordisco y dice, bueno, y él noto como que se va inclinando así cada vez más, como que solo el trasero se le va buscando la silla que está enfrente, así. Hasta que disimuladamente él hace así, y se me sienta enfrente. Y se me queda de frente. Yo digo, ¿cómo le hago? Ahora, ustedes dirán, pero no querías compartir. No, ¿está mal? Ustedes siempre quieren compartir, siempre son Madre Teresa cuando salen a la calle. Yo a veces no, quería comer. Entonces se me instala y yo le digo, mire, bueno, un gusto conocerlo, para mí también. Y tengo otra cosa más, coma. Viene el mesero y dice, ¿se va a servir algo? ¿Qué hay en el menú?, dice el hombre. Ese día yo descubrí dos cosas, a saber, la primera, tú tienes que empezar a decirle a la gente lo que quieres y lo que no quieres. Yo tenía que haberle dicho, mire, no se moleste, no lo tome a mal, pero me gusta tener este tiempo para almorzar solo, estoy en conexión y voy a aprovechar el tiempo para, no sé, revisar los mensajes en la computadora o lo que sea. De hecho, desde ese día siempre abro la computadora así o busco un periódico y aunque esté al revés el periódico o en francés, lo leo. Y lo segundo, no existe mesa para uno, siempre hay mesa para dos. No existe la mesa más pequeña donde nadie se pueda sentar. Siempre una mesa, por más pequeña que sea, o la mayoría de las veces, creo que en el 99% de los restaurantes, siempre son mesa para dos. Y si dejas una silla vacía, alguien se te va a sentar. Esa es la lección que yo aprendí aquel día. El Salmo 23 dice, en una de las versiones que más usada o que más conocemos, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Dios dice, voy a hacer que tengamos una mesa de dos, el rey y tú, pero en presencia de intrusos. ¿Por qué el Señor haría énfasis en que los enemigos, en que los intrusos van a estar
alrededor. Es interesante que Dios no nos promete apretar, presionar el botón de expulsar a nuestros enemigos. Sería tan fácil para Él decir, tendremos un lugar privado, como esos restaurantes finos donde puedes detrás de la pared o detrás del biombo tener un sitio a solas. El Señor dice, no estaremos a sola. Es una mesa para dos, pero será en presencia de los enemigos. Es un asiento para ti y un asiento para el Dios que está a tu favor. Y tú dices, ¿no sería preferible, insisto, que vayamos a un lugar más privado? El Señor dice, no, porque mientras que estés de paso por esta tierra, nunca estarás en un lugar tan privado de modo que no tengas enemigos, que no tengas desafíos, que no tengas problemas, que no tengas el bullicio alrededor. Y tú dices, ¿y entonces cómo hago para tener intimidad con el Señor? Bueno, si tú vas a una cena romántica y estás con el amor de tu vida, yo estoy seguro que todo alrededor se transforma en cámara lenta. Todo alrededor es como que viniera alguien surrealistamente y le bajara el sonido a todo lo que ocurre alrededor. Haz memoria. Posiblemente estés casado hace muchos años y escuches lo que hablan en la otra mesa, menos a tu esposo. Pero si haces memoria de cuando se conocieron, lo más probable es que solo oías su voz. Y él te decía, osito de peluche. Y tú le decías, osito panda. Y mientras que se decían eso, el camarero decía, ¿se van a servir algo? Y se iba, porque tú no oías más nada. O sea, no significaba que estaban en una isla desierta, en un penthouse o en un sitio privado del restaurante. A lo mejor estaban en un McDonald's. A lo mejor estaban en un sitio de comida rápida. Pero la conexión visual era tan profunda. La conexión almática era tan profunda que puedes estar rodeado de una multitud, pero solo ves, sientes y oyes a esa persona. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él te dice, voy a poner mi mesa en medio de tus enemigos. Hay un montón de gente de otras mesas que podrías elegir, de otros ruidos que podrías oír. Tú te vas a concentrar en mí. Tendremos una velada romántica, tú y yo, a pesar de lo que ocurre alrededor. Dios siempre nos da a elegir. Eso es lo que hace magnífico a Dios. Él no nos obliga a amarnos. Él nos dice, me tienes que adorar o te voy a fulminar. Puedes dejar de adorarlo, puedes dejar de servirlo mañana. No te caerá un rayo. Si vienes de una iglesia donde un pastor dice, si tú te apartas de Dios, el enemigo vendrá sobre ti. No, a veces no, simplemente te apartas de Dios y Dios te sigue amando. Claro, paga las consecuencias de vivir alejado del Señor. Pero no es una cuestión de que el Señor enviará su castigo, porque Él es un Padre amoroso. Tú quieres que tus hijos te saluden por el día del padre o la madre, que te abracen por el cumpleaños, que te den las buenas noches y los buenos días por amor, no porque le vas a romper la cabeza si no me saludas. Ese es nuestro Dios. Él dice, yo voy a aderezar mesa en presencia de tus enemigos, en medio de tus desafíos. Yo no voy a hacer que el resto desaparezca. Tú harás que el resto del mundo no tenga sentido. Tú te sentarás a la mesa, en la mesa para dos, y harás de cuenta que no hay nadie alrededor. Pedro describe a Satanás como un enemigo que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero observen que en realidad no dice que sea un león. Él dice que anda como un león, solo ruge como los leones para intimidarte, pero no lo es. La única vez que el Señor habla de que alguien es un león, habla de Él mismo. Dice, Jesús es el león de Judá. Su rugido gobierna las naciones. Ahora Satanás, que es un imitador, un timador, él anda como si fuese un león, ruge. Si tú le crees que es un león a ese gatito, entonces le tendrás temor. Él aprendió el rugido, nada más que lo aprendió a rugir, pero no es un león y anda alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor de tu mesa. Tú te sientas a la mesa con Dios y el enemigo anda alrededor. Son esos ruidos molestos, esa contaminación auditiva que está a tu alrededor. Pero este es el punto del meollo, lo medular del mensaje. ¿Qué pasa si, como yo en Dallas, te sientas en una mesa para dos y enfrente no invitas a Dios? O en su defecto, Dios te invita a la mesa y tú no te sientas. No creo que tenga riesgo que Dios tenga una silla vacía enfrente. Pero sí creo que tengamos mucho riesgo si nosotros tenemos una silla vacía enfrente. Porque yo me senté con una silla vacía enfrente y almorcé y le pagué el almuerzo a quien todavía no recuerdo su nombre.
Eso me enseñó que si hay una silla vacía enfrente, un intruso se te sentará. Y si Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, no creerás lo rápido que es para sentarse a tu mesa. No creerás lo rápido que es para hacer así y como el muchacho, ¡pum!, a poner el trasero sobre la silla de enfrente y decir, come, come, come. La rapidez que el enemigo puede arrimar una silla a la mesa que Jesús ha preparado para ti es asombrosa. Y en menos de lo que te imagines estarás almorzando o cenando con un matón. Almorzando o cenando con Satanás. Porque alguien siempre está sentado a tu mesa, porque la reserva en esta vida siempre, siempre, forever es para dos. Aunque tú digas, yo soy solitario, siempre es para dos. Recuerden que la Biblia no tiene términos medios, no hay grises. La Biblia es blanco o negro, estás lleno o estás vacío. Tú podrías estar cenando y almorzando con Satanás todos los días de tu vida. Simplemente porque Dios no se sentó allí, porque no lo invitaste, te distrajiste, y cuando hay una silla vacía, el enemigo que menciona Pedro, que anda como león rugiente, se sienta como ángel de luz y como un intruso y te dice, come, come, come. Y también se pide su orden de camarones. Y tú pagarás la cuenta. Siempre tú pagas la cuenta. Yo no recuerdo el nombre del intruso que se me sentó. Era un caballero muy gentil, por cierto. Pero no pude decir, me voy. Bueno, gracias, se me va el avión. Estaba sentado con una hamburguesa enfrente. Y no había pagado la cuenta, claro. Y cuando él pide su orden, menos me podía ir. Estaba obligado a tener una plática. ¿Cuál fue el error ahí? Haber dejado una silla vacía enfrente. Tenía que haberme sentado mirando a la pared si quería estar solo, o haber hecho que corrieran la silla. Llévesela, por favor. Aunque dudo que este muchacho hubiese dicho, ¿le molesta que traiga una silla? Y se hubiese venido. Pero cuando tú dejas una silla abierta, en términos espirituales, una silla desocupada en una mesa para dos es una invitación al enemigo. Y si el enemigo se te sienta a tu mesa, piensas que nunca vas a poder seguir adelante. Déjalo que te hable, déjalo que primero charle de cosas, platique de cosas sin sentido, pero luego te empezará a decir que las cosas no te van a ir bien. Recuerda que el Salmo 23 dice que estás en presencia de tus enemigos y no en ausencia de tus rivales. Así que el diablo va a hacer que la cabeza te dé vuelta y recordarás una y otra vez que estás rodeado. Por eso él te dice, vas a fracasar, las cosas no van a terminar bien para ti, estás arruinado, nunca vas a regresar, nunca vas a ganar esta pelea, nunca vas a ser libre, date por vencido, estás acabado. Y él sabe por qué grietas meterse. Si él ve tu baja estima, por allí entrará. Y te dirá cosas como, lo que pasa es que no tuviste una buena crianza. Como te criaron tus padres, agradece que eres normal. A todo lo que te faltó, gracias a Dios que no eres delincuente. Y en esa iglesia no te comprenden. Yo creo que no vas a poder ser nunca el hombre que quisiste ser. ¿Te parece, Sata? Y de compadre a compadre te empieza a hablar. Él pide su orden de camarones, tú tratas de degustar tu hamburguesa. Por eso el Señor dice que Él es tu pastor y Él ha preparado mesa para dos. Y tú tienes que permitir, apenas te sientes en la mesa, dejar que el pastor te hable, que las palabras de Dios te penetren. No le des al diablo un asiento a tu mesa. Si el enemigo se sienta a tu mesa, te va a decir que nunca saldrás adelante. Si el enemigo se sienta a tu mesa, te pasará también algo muy particular. Te va a hacer creer que siempre la mejor comida está en la otra mesa. El enemigo se sienta a tu mesa y te tienta con esos pensamientos. Él te dice, mira hacia allá, la fiesta está en otra mesa. Oye, en aquella mesa sí que se están divirtiendo, es mucho más divertido. Te está yendo muy mal en esta mesa. Si te sientas en otra mesa o pides otro menú, definitivamente te vas a sentir mejor. Dios te abandonó en el valle de lágrimas, así que abandónalo a Él y déjalo solo. Eso te dice el enemigo cuando lo dejas sentar a tu mesa. Siempre te hace creer que si te hubieses quedado en tu país estarías mejor, que si no te hubieses tomado esa decisión estarías mejor, que si estarías en aquella otra iglesia estarías mejor. Y siempre estás mirando el césped del vecino que parece más verde. Y cuando tienes esa sensación de estar mirando al otro y pierdes tu mente de único, es porque hace mucho que estás desayunando con Satanás.
Hace mucho que coqueteas con Él. Simplemente tienes almuerzos y cenas íntimas con Él. Por eso miras a los demás. Tienes que notar en tu corazón cuando las cosas van mal, cuando es que estás desayunando con la persona incorrecta, y es cuando, por ejemplo, todo lo criticas. Cuando ves que todo empieza a tener mal gusto, mal olor, sin sabor, que toda la gente cada vez está peor, adivina quién se está pudriendo. Adivina quién tiene olor a pútrido. El que tiene olor a pata nunca se entera. Y tú dices, no, los demás lo tienen. No, tú estás sentándote con el enemigo. El enemigo se te sienta enfrente y te dice, es que esta iglesia no te merece. Este pastor no te merece. El mundo no te merece. Tú deberías ser arrebatado en un carro de fuego. ¿Cuánto hace? Eres un ángel encarnado. Dios te arrancó las dos alitas como un pollo y te mandó a la tierra a subsistir con los demás mortales. Y cuando tú dices, sí, la verdad, yo no sé por qué veo tanta maldad en el mundo, es porque estás sentándote hace tiempo con el enemigo. Él te dirá algo como, tú no mereces estar en la mesa con Dios. ¿Sabes por qué yo estoy sentado contigo? Porque Dios no se vino a sentar aquí. Y tú empiezas a olvidar la promesa del Salmo 23, que esa mesa fue preparada por Él, por Dios. Sin embargo, tú empiezas a pensar, sí, es cierto, Dios no me ama después de lo que yo hice. Tú no le importas a nadie. Perdona, dice el diablo mientras desgusta un camarón y lo moja en salsa tártara y te dice, tú no le importas a Dios. Dios ya no te ama. En realidad, nunca te ha amado. Delicioso. ¿Quieres comer más, Sata? No, está bien. ¿Quieres apoyar la cola en la mesa para que no te la pise? Satanás te dice, tú estás demasiado alejado de Dios. Mira, te diré cómo funciona esto, dice Satanás, sentado en una mesa. Mira, nada personal, pero yo he estado con Dios. Recuerda que yo dirigía su coro en los cielos. Dios, sí, es un Dios de amor, pero no te alejes demasiado, ¿sabes? Tiene como cierto límite el Señor. Tú puedes pecar una vez, 2, 3. Cuando ya no sientes culpa, mi amigo, tienes una mente cauterizada y Él ya te entregó a Satanás, o sea, a mí. Por eso estoy contigo. ¿Ves? Él no te ama. Yo no me molestaría en orar. Tú sabes que Satanás a veces no tiene ganas de orar, no sé qué me pasa. No te escucha. Eres un monologuista, hablas y hablas y hablas, no te das cuenta que ya no te quiere contestar, no hasta que te limpies. Tú dices algo como, bueno, pero nuestro pastor dice que aunque uno esté sucio debe acercarse a la mesa. Sí, claro que sí. En una iglesia libertina como esa, en una iglesia donde dejan entrar a cualquiera, en una iglesia de verdadera santidad, tú no podrías ni siquiera sentarte con Dios, sino ¿dónde está Dios ahora? Y tú empiezas a olvidar que Dios no está sentado a la mesa, primero porque tú dejaste la silla vacía, y en segundo lugar, porque el enemigo está diciéndote, tú no vales para Dios. Ahora, cuando el Salmo 23 dice que Él prepara mesa para ti, delante de tus rivales, Él está usando una palabra que es banquete. Por eso les leí al principio una de las versiones que dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. En el tiempo que la Biblia fue escrita, o que este episodio fue plasmado en las Escrituras, en el Medio Oriente, solo gente prominente, solo gente importante podía darse el lujo de organizar un banquete. Y Dios escribe esta palabra precisamente para que sepas que Él te considera importante y por eso te hace un banquete. Él pone el mantel de lujo, o sea, todo lo que necesites para vivir espiritual, mental y emocionalmente sano, y te invita a cenar con Él. Te invita porque le importas, te invita porque no eres invisible, te invita porque has sido visto por el Dios del universo, y si has pensado diferente, no estás sentado con quien deberías estar sentado. Cada vez que mi estima se daña, yo tengo que revisar quién está frente a mi mesa, con quién estoy dialogando. Y es tan fácil dialogar con Satanás, porque siempre está alrededor, como león rugiente, pero a veces el condenado se queda callado, para que tú lo invites. Y entonces cuando las cosas te empiezan a ir mal, tú empiezas a tener autoconmiseración, autolástima de ti mismo. Mira lo que me hicieron todas las noches. En lugar de regocijarte en la presencia de Dios y decir, en paz me acostaré,
y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir y dormir confiado. No, tú dices, editas la película, mira lo mal que me han tratado, mira cómo me han engañado, mira cómo me han traicionado. Y editas las peores partes de tu vida, la peor versión de ti mismo. Cuando tú ves de ti mismo la peor versión, es que el enemigo se sentó a tu mesa hace años y platica, y platica, y platica, y es una gotera, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Es una gotera continua, ¡pac! 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 No vales, no sirves. ¿Viste? No te saludó. Te sacó la vuelta para no saludarte. Te vio, con el reojo así del ojo te vio, pero siguió de largo, porque te odia, porque te detesta. Porque cada vez que el enemigo se sienta a tu mesa, él te hará pensar que todo el mundo quiere hacerte daño. Miren, la paranoia nunca procede de los cielos, siempre viene del abismo, siempre viene del infierno. Y si el enemigo últimamente te ha dicho cosas como no les cae bien a nadie, todo el mundo está en tu contra, todo el mundo habla a ti a tus espaldas, están conspirando para eliminarte, cuídate la espalda. Cuando el enemigo te dice eso, tú tienes que saber que esas pláticas no vienen del pastor de pastores, no vienen de el rey que preparó la mesa para ti, sino de un enemigo que se sentó ahí. Mi padre siempre decía en la mesa, en mi mesa no quiero discusiones. Era el ratito que comíamos donde no podíamos sacar temas álgidos, no podíamos hablar de malas notas. A mí me fascinaba esos momentos de la mesa, porque mamá decía, ¿cómo te fue en el examen? A comer, ma. No podía hablarse de crisis, no podía hablarse de problemas, no podía hablarse de que se tapó el baño, no podíamos hablar de que tuvo problemas en el trabajo. Era un momento coloquial, en silencio, o mirando televisión, todo el mundo, en blanco y negro, por supuesto. Pero no podíamos tener problemas en la mesa. En la mesa no se discute, decía el viejo. En la mesa no quiero problemas. Y eran 15, 20 minutos donde no podíamos hablar ningún tema que nos hiciera caer mal la digestión o que nos hiciera caer mal la comida. ¿Has estado en una cena o en un almuerzo donde te cayó como una bomba por los comentarios que hacía un comensal que estaba sentado a tu mesa? Hagan memoria, le voy a dar tiempo para que hagan memoria. En una Navidad, en un cumpleaños, alguien que se sienta y dice, ¿cómo estás? Bien. Ay, ¿estás comiendo mucho? No estás más gordita. Cuando Dios te dice que adereza mesa delante de ti, prepara un banquete para ti, en presencia de tus enemigos, de tus desafíos, de tus problemas, tú tienes que discernir quién está sentado a tu mesa cuando durante la cena o el almuerzo no te dices, no escuchas cosas negativas. Esto en términos metafóricos es, si subes al automóvil y lo primero que piensas es que todo el mundo está contra ti, que todo el mundo te odia, que todo el mundo te hace mal, es porque te estás sentando con alguien que te está haciendo que la digestión te caiga mal. Sin embargo, cada vez que te sientas con Dios, Él va a subir, va a alentar tu estima. Ese es Dios. Yo sé que es un buen mensaje, no cuando me pasan la manito y me dicen que soy bueno, sino cuando Dios me dice, cambia, transfórmate, te exhorto, pero te amo, Dante. Cuando siento el te amo, Dante, me siento digno de estar sentado a la mesa, aunque sea el hijo pródigo, aunque huela todavía a puercos. Me siento digno de estar allí. Dios siempre me ha hecho sentir digno. Ahora, en términos humanos, yo no podría estar sirviéndole. Yo no soy quien, no califico para que Dios me llame. Sin embargo, Él me hace sentir cómodo. Es una sensación que yo no tuve en mis primeros años de legalismo en la iglesia. Cada domingo yo sentía una sensación de incomodidad, una angustia. ¿Saben por qué yo no podía oír los mensajes de mi pastor? Porque se me cerraba el estómago de la culpa. Porque me decían que yo era un pecador y que Dios me odiaba y que no sé si me iba a ir al cielo. Dios me había borrado muchas veces del libro de la vida y ya no tenía ganas de escribirme más. Entonces decía, pase al altar, y a mí se me cerraba el estómago. No tenía ganas de comer y muchas veces me iba a casa pensando si había hablado Dios o había hablado el diablo. Si me había sentado a desayunar con Dios o a almorzar con Dios,
o había almorzado con el enemigo. Más de una vez me lo cuestioné, porque todas cosas negativas venían a mi mente y me arrastraban la culpa durante la semana. Eso es lo que trato que no te pase. No estamos en una iglesia libertina, en una iglesia donde no nos importe la integridad ni tu vida. Lo que trato es que ninguno se sienta sucio, lo suficientemente falto de higiene espiritual para no tener derecho a la mesa. Recuerden que le preguntan al Señor, Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Señor da un orden con 6 temas que no deberían faltar en ninguna oración. Y el orden está arbitrariamente elegido por Dios. Él dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como perdonamos nuestros deudores. ¿Qué hace la religión o la tradición? Dice, no, creo que el Señor no tenía un buen día cuando dio ese orden en la oración. Tú primero tienes que pedir perdón, arreglar tus deudas y después comer. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y el pan nuestro de cada día danos hoy. Ese debería ser el orden, dice la tradición. Pero yo vuelvo a leer las Escrituras y el Señor dice, no, ese no es el orden. Te sientas a la mesa porque eres mi hijo, con deuda, sin deuda, pecador, sucio, maloliente, como sea. Vamos a dar gracias por el pan y arreglamos las deudas. Pero te sientas. ¿Cuál es el gran secreto del enemigo? El secreto mayor, mejor guardado del infierno. El enemigo quiere que tú no vengas a la mesa. Si logra que dejes de congregarte, él te hará pensar de que no te mereces el pan. Eso es lo que suele ocurrir, es el secreto mayor guardado del infierno. No vayas, deja de servir, no te congregues, eres muy sucio. Cuando tú te levantas de la mesa, dejas de comer. O en su defecto, quitas a Dios de la ecuación. Tú dices, no, yo no puedo sentarme con Dios, y dejas la silla vacía. Y Pedro dice, el enemigo anda alrededor, y cuando anda alrededor, él se te sienta y toma el lugar que le correspondería a Dios. Claro que Dios podría, con un chasquido así, eliminar a Satanás frente a ti. Pero no lo hicieron en el restaurante con el intruso que se me sentó. El camarero le preguntó, ¿qué se va a servir? Porque el camarero fue respetuoso. Dijo, si se sentó enfrente de este caballero, debe ser invitado de él. Así que no le dijeron, ¡ey! Levántase, este hombre quiere comer solo. Le dijeron, ¿qué se va a servir? Y este taimado dijo, camarones. Dios es respetuoso. Si Él ve que te sientas con el enemigo, Él no se meterá. Él no eliminará a tus enemigos. Él dijo, tienes que saber que comeremos juntos en presencia de los enemigos. Solamente que no lo invites a tu mesa. No lo tienes que invitar a tu mesa. Pero el enemigo hará que tú te sientas indigno del pan. Por eso insisto, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Noten que nunca está en debate el tema del pan. Nunca se pone en tela de juicio si vas a comer o no vas a comer el pan. Nunca te dice, no, haces las cosas mal y lo primero que te quito es el pan. Nunca. Y hagan memoria, por favor, de los países donde hayan venido, con padres fríos, abandónicos, buenos, malos, padres a los que quisieras honrar y a los que no hubieses querido honrar nunca. No todos están orgullosos de la cantera de la que fueron cortados, pero hagan memoria. Creo que ninguno de aquí puede decirme, lo primero que me quitaba mi mamá era la comida de la boca. Siempre comía más. Siempre. Es más, los recuerdos que yo tengo de mi madre es decir, no tengo hambre hoy, coman ustedes. Para después enterarme de que si ella comía, no comíamos nosotros. Muchas veces, literalmente, yo vi cómo ellos se quitaban el pan de la boca. Y seguro si haces memoria, recordarás que eso hacían tus padres. Quedaba una sola porción allí en el medio y el nene dice, ¿vas a comer pan? No, yo ya me llené. Nunca recuerdo que mi padre dijera, no, es mío. Y tú aguantas porque eres hijo. Y eso hacemos nosotros hasta el día de hoy, y no porque nos falte la comida. Si vemos que quedó una sola porción de pizza y nuestro niño la quiere comer, decimos, adelante, cómela, yo ya estoy hecho. Ese es Dios. Ese es el que nos hace sentir bien. Vas a comer del pan hasta el último día que estés aquí, porque yo soy fiel hasta la muerte. Pero en la mesa puedes arreglar tus deudas. Puedes hablar de lo que hiciste. Vamos,
Te ayudaré a que perdones a tus deudores y también arreglaremos lo que tú has hecho. Pero siéntate a la mesa, no pierdas ese derecho. Entender esto me ha hecho vivir la vida cristiana mucho más libre. Me ha hecho viajar mucho más livianos. Entendí que hay muchos pensamientos que no vienen del Señor, que muchas veces yo he dicho cosas que el diablo me susurró por sentarse a mi mesa y fueron profecías que se cumplieron por sí mismas, no porque provenían de Dios, sino porque provenían del poder de mis palabras. Cuidado, no es tan básico como si es de Dios se cumple la profecía y si es del diablo no se cumple. Se cumple aunque sean tuyas las profecías, si las dices creyéndolas con el corazón. Me voy a enfermar, yo sé que me voy a enfermar, yo sé que voy a tener lo mismo que mi papá. Ya, esa profecía se te va a cumplir. Lo que temes te sobrevendrá. Y cuando lo dices con el corazón, con la boca, creyéndolo con el corazón, es una profecía que se cumple sola. Entonces el enemigo se te sienta a tu mesa y te va inculcando a tu subconsciente profecías para que tú proclames, para que tú digas, no voy a salir adelante, no me da la cabeza, no voy a terminar mis estudios. Y si lo dices creyéndola con el corazón, tus palabras tienen poder. Y aunque luego te pongas a orar, Señor, ayúdame, Señor, a terminar mis estudios, ya proclamaste una profecía que no puede ser revocada a menos que te arrepientas. Y como el enemigo sabe el poder de tus palabras, no las de él, él podría decirte una y otra vez, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo. Él es padre de mentira, eso no cambiará tu salvación. Pero prueba con decir, no soy salvo, no soy salvo, no soy salvo, y verás que no eres salvo. Porque lo primero que perderás es el gozo de la salvación. Y cuando pierdes el gozo de lo que estás haciendo, mi querido, lo has perdido todo. El diablo no puede robarte la familia, pero puede robarte el gozo de tu familia. No puede robarte la salvación, pero puede robarte el gozo de la salvación. Él no puede robarte el servir a Dios, pero puede robarte el gozo de servir a Dios. Y entonces vienes a la iglesia a buscar errores, a criticar lo que hace el otro. Y lo dices, y lo proclamas, y lo proclamas, y lo proclamas, y lo proclamas, y tienes un horripilante olor a pata que todo el mundo siente, menos tú. Yo he hablado con gente intentando de que reaccione, de que ellos están mal, y me dicen, no, el mundo está mal. Pero digo, ¿no te das cuenta que tienes problemas con todos? ¿Que nadie te cae bien? No, es que aquí hay un grupete de gente que es terrible. Habría que ponerlo en una cápsula, en un cohete y enviarlo a vivir a la luna, a ver si allá puede convivir con alguien. Porque aquí todo le huele mal. ¿Por qué todo le huele mal? Porque se sienta con Satanás. Porque habla con él, porque lo escucha y proclama profecías negativas. Y esas profecías se cumplen solas. La gente que siente que el mundo está contra ellos dice, yo voy a atacarlos antes de que el mundo acabe conmigo, y con los puños cerrados, con ojos de sospecha, comienza a vengarse del mundo. La presencia de Dios es mayor que la presencia de cualquier enemigo que nos rodee. Dios cuida nuestras espaldas. Si tienes lucha sobre lo que dicen de ti o sobre personas que no conoces, si estás luchando porque dices, yo siento que todo mundo está atentando contra mí, que hay gente que no me quiere. Si estás luchando con eso hace tiempo, entonces, por última vez, deberás decirle al que está a tu lado, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Por favor, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Échalo. No pierdas tiempo. ¿Saben? Si ustedes quieren un código de vida, si nosotros, me incluyo, queremos un código de vida, un código de ética, que es lo que los creyentes siempre preguntamos, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? ¿Esto es pecado? ¿Esto no es pecado? Tienen que volver a los evangelios. Lean a Jesús. Yo sé que las palabras de Moisés son increíbles, que tal lo que dijo Abraham o lo que escribe Pablo, pero en nada se compara con lo dicho de Jesús, sencillo, simple, pragmático, ecuánime. Ahora la invitación sigue abierta. Yo digo de parte del Señor que tienes una invitación abierta, que Él ha preparado un banquete en presencia de tus enemigos.
Así que ustedes quiero que se imaginen mucho barullo, mucho ruido, mucho gente, esos restaurantes donde todo el mundo, generalmente en los veranos, esos restaurantes cerca de la playa donde todo el mundo come, se le cae, hay chicos corriendo, y ahí en el medio de todo eso, una mesa para dos. Dios dice, vamos a procurar la intimidad en medio del gentío. Entonces dice, no me voy a poder concentrar. El Señor dice, mírame a los ojos. Pedro sabe de eso, mírame a los ojos. Si ves los vientos y mira las tormentas, te vas a hundir. Mírame los ojos y cenemos. Así que tienes que comer tu hamburguesa mirando a los ojos del Señor. Y el Señor te dice, qué lindo que eres. Ay, mi gordito. Ah, mi princesa. Qué rica. Y tú comes. Pero estoy un pecador. Bueno, pero antes de levantarte la mesa lo vamos a arreglar. Qué fuerte que eres, vas a lograr todo. ¿Te parece, Señor? Y la digestión te cae maravillosamente. Chachueca, para trabar una puerta, para arrojárselo a la cabeza a alguno de mis hermanos, pero nunca para ser devorado por el principio o lo que soñó el autor de esa obra. Y me puse a pensar ayer mientras que escribía y le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y el Señor me llevaba a ese momento de la niñez y me hacía ver que muchos son como esos libros que por fuera están desgastados, pareciera que tienen un uso, pero por dentro están impecables, nunca compartieron su riqueza con nadie. De alguna forma son libros, están en la estantería, se supone que son para leer, pero nunca fueron leídos, nunca compartieron nada con nadie. Es la famosa esterilidad, personas que no se reproducen en otros, personas que a lo mejor, si la fortuna está de su lado, podrán dejar una herencia, pero difícilmente dejarán un legado. Recuerde que la herencia es lo que uno le deja a alguien. El legado es lo que uno deja en alguien. Legado es lo que nos dejan los maestros, los profesores, los pastores. Algo que si bien no tiene un precio, se mide por el valor. Y pienso cuánto de nosotros, al final de nuestros días, cuando estemos llegando al ocaso de nuestra vida, habremos dejado legados en personas que nos pudieron leer, que dijeron, aprendí esto de esta persona, aprendí lo otro, me enseñó, crecí, me dejó algo que no pude olvidar. Muchos de nosotros contamos con esos legados. Muy pocos aquí recibieron una cuantiosa herencia cuando sus papis partieron a la eternidad. Pero la mayoría de nosotros sí nos dejó un legado de frases, de filosofía de vida. Esos legados son los que nos mantienen a veces, aunque no lo creamos en los momentos difíciles. El legado de mi vieja, entre otras cosas, fue lee todo lo que puedas. Tienes que ampliar, decía ella, tienes que usar el cerebro porque se te atrofia. Y yo pienso que una de las experiencias más tristes que puede tener un ser humano es despertar en la vejez y descubrir que solo usó una parte de su potencial. Porque dice la Biblia que Él dispuso que nosotros fuéramos seres conscientes, cerebrales. Yo digo, esta es una congregación que no hacemos que la gente cuando se bautice, además de los pecados, deje el cerebro en el bautisterio. Queremos que se lo lleve. Y hay algo que se llama el síndrome del desuso. No quiero que nadie se siente insultado, déjenme que avance. No quiero que me digan, no está tratando que no usamos el cerebro, que lo tengo nuevecito. No, lo que trato de decir es que si uno deja de usar cualquier parte del cuerpo, aunque orgánicamente esté funcionando, incluso la mente, si uno no la ejercita, se atrofia. Y aprender no es un lujo, es una cuestión de mayordomía. Pero en algún lugar del camino uno deja de ampliar la mente y empieza a vivir de recuerdos. Y cuando uno empieza a vivir de recuerdos, deja de proyectar a futuro y empieza a rememorar el pasado. Y ese día uno empieza a dejar de vivir y comienza a morir, deja de aprender. Ese es el costo de la pereza mental. Cuando uno dice, todo tiempo pasado fue mejor, ya las cosas no son como antes. Hay alguno que se ríe nervioso porque ya lo empezó a decir cuando juró que jamás lo iba a decir. Antes no era así. Cuando yo era joven estas cosas no pasaban. Tu hija dice, me quiero casar. Pero ¿cómo te vas a casar si tenés 25 años? Te casaste a los 21, ma. Era diferente, era otra juventud. ¿Han escuchado eso? Pero mamá, si tuviste tu primer novio a los 15, yo tengo 37. Sí, pero eres una niña, yo a los 15 era madura. Claro,
Claro, porque siempre nos parece que tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. Lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados ahí y Dios nos da la capacidad para seguir aprendiendo. De otro modo hay un costo por la pereza mental. Y mis queridos, esta es la base que quiero poner antes de transmitirles lo que creo Dios me dijo que les diga. En esta sociedad, quien no está mentalmente en forma tiene gran peligro de sucumbir a las demás mentes. Esa es mi carga por los jóvenes, nuestros hijos, los hispanos. Porque nuestros hijos, si nosotros solamente formamos su alma, su corazón, recibe esto por fe, créelo y punto, y no lo ayudamos a pensar, a tener convicciones fuertes, la sociedad los envuelve de manera tal que un día no tenemos argumentos para prohibirle lo que ellos te dicen que es normal en su entorno. Un día viene y te dice, ¿me puedo poner un piercing acá? ¿Me puedo poner un piercing acá? Y uno dice, ¿está mal? No, técnicamente no. Pero uno a veces dice, ¿qué viene después de esa pregunta? ¿Puedo fumar marihuana? Todos fuman. La primera vez que estuve en Madrid, en España, a mí me sorprendió ver a los papis de las chicas de 13, 14 años, 12 o 13, recién desarrolladas como mujer, tratando de sacar la virginidad de encima. Porque la virginidad era considerada una enfermedad, que había que perderla, había que pedir a alguien que le ayude a sacársela. Y elegían al azar a alguien tan inexperto como ellas, y en un trámite de 2-3 minutos, en medio del dolor, la frustración y la vergüenza, se sacaban la virginidad de encima y se lo iban a contar a sus amigas. La presión social en una mente frágil hace estragos. Lo que debiera ser mínimamente algo devenido del amor, se hacía devenido porque todos lo hacen, porque todos lo tienen que hacer, porque no es malo, porque se estila, porque es snob, porque es cool. Y ese snobismo idiota, imbécil, afecta a nuestros hijos si no ensanchan la mente, si no les hablamos directamente, de frente, las cosas por su nombre. Lo que es pornografía, lo que es la homosexualidad, lo que es la masturbación, lo que es el vicio, cada cosa, si está bien, si está mal, no vamos a hacer un juicio de valores ahora. Lo que digo es que cuando una mente no se ensancha, no aprende, no se habla en una iglesia, porque todo es pecado, porque hay que sugerir y que el que entienda, entienda, allí afuera no te sugieren nada, es explícito. Afuera no te sugieren la droga, no te sugieren el sexo promiscuo, no te sugieren el asesinato, no te sugieren la deshonra a los padres, te la dicen de manera explícita. Y cuando son engañados es porque no han tenido un desarrollo mental. Pasa lo mismo que con el legalismo. ¿Por qué acá las mujeres no pueden usar pantalones? No sé, pero no se puede. ¿Saben cómo? No saben por qué. No razonan. Cuando no razonan es peligroso. Tan peligroso como una vez ocurrió en 1978, un pastor pentecostal llamado Jim Jones se carga a toda la iglesia, que ya no pensaban por sí mismos, pensaban por el líder pensaba por ellos, y le dijo, vamos a las islas de Guyana y a esperar ahí que Cristo nos venga a buscar. Como Cristo se retrasó, dijo, vamos a suicidarnos todos y nos apuramos. Sirvió la Santa Cena, toda la prensa mostró las fotografías en aquel entonces donde los cuerpos estaban hinchados de cianuro. Y era gente de nivel, gente pensante, no eran ignorantes. Esto pasó en un país tercermundista por allá. Jim Jones se cargó a un montón de gente, a cientos de personas que dejaron de pensar, dejaron de razonar, tenían pereza mental, vaciaron sus mentes y dependieron de la mente del líder. Por eso Pablo escribió, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Si no piensas, si no razonas, te vas a moldear y dejar influir por la cultura que te rodea. Ese es el grave peligro, porque el embotamiento conduce al legalismo. Yo conozco un montón de gente que se llenó de Biblia. Son colegas míos, saben de Biblia porque egresado de este seminario, hicieron un posgrado allá, un recontra posgrado allá, pero me doy cuenta que cuando esa Biblia no es revelación, sino simplemente acumular información, me di cuenta que después son los más intransigentes, son los más inflexibles, las personas más rígidas, impermeables al cambio, a la innovación. No, eso no es de Dios. Atacan todo por las dudas, porque por las dudas del diablo. Ven diablos por todas partes. Si a alguien le va bien, hizo un pacto con el diablo. Si a alguien se lo ve bien, te hizo un pacto con el diablo. Eso del diablo. Buscaban diablos Pikachu por todas partes. Claro. Porque no
se cierran la mente. Y cuando se cierra la mente empieza la cacería de brujas. Eso no es de Dios, eso no es de Dios. Empieza la iglesia, en vez de ser el escuadrón de avanzada, es el escuadrón de resistencia. Los que resistimos a los embates del diablo, y Dios nunca nos puso a resistir. Dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que avanza. ¡Oh! Y avanza y empuja. Eso es la iglesia, ¿no? Bueno, ahora, Pablo dice, tienes que tener la mente de Cristo. Fue el apóstol que dijo que cuando somos cristianos se nos otorga la mente de Cristo. Yo digo, usamos esa ventaja, porque es una capacidad extra, es un giga extra que Dios nos regala. La gente que no tiene la vida regenerada no la posee. Yo, si tengo la mente de Cristo, digo, mis análisis, mis innovaciones, mis ideas tienen que estar entre los más poderosos de la época, porque tengo la mente de Cristo. Tendrían que fluir las ideas. Es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado. Y algunos parece que tienen miedo de pensar, porque a veces pienso algo que es del diablo. Pero cuando Dios te da la mente de Cristo, es como acceder a la banda ancha. Cuando uno tiene la mente de Cristo, no es esa conexión de la rayita, sino que es una banda ancha que te permite acceder a revelaciones, a manto, a sabiduría, a bendiciones, a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a tu corazón. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ahora, yo conozco gente que me las encuentro después de 20 años. La conocí hace 20 años, ¿no? En Argentina, en este caso. Me la vuelvo a encontrar y es el mismo tipo. Más viejo, lo pasó un camión por arriba en tema físico. Pero la mente no cambió. Piensa lo mismo, habla igual. Yo digo, pobre, porque no se ha permitido evolucionar. No se ha permitido experimentar. Es como que hay una animosidad contra pensar, porque el pensar produce cambios y los cambios siempre amenazan a la tradición. Las 500 compañías que encabezan la revista Fortuna invierten millones en reingeniería. Coca-Cola, ¿qué tiene que inventar Coca-Cola? Todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola. Sin embargo, tienen un departamento de reingeniería donde hay tipos que repiensan la marca, piensan cómo hacer una publicidad, cómo implementar un nuevo marketing. Si hay que cambiar el packaging, la presentación de la botella, de las latas. Hay gente que invierte en lo que se llama reinventarse. No hay una compañía que no tenga eso. Si no se mueren, las competencias los pasa por arriba. ¿De dónde viene eso? Del diablo. Eso viene de Dios. Y si la iglesia no repiensa y dice, vamos a pensar si lo que estamos haciendo a lo mejor sirvió para los 70, para los 90, pero a esta generación la estamos perdiendo. Si a esta generación le decimos que el teatro es pecado, que escuchar un bolero es pecado, que las mujeres se ponen un pantalón es pecado, los vamos a perder. Y no es ampliar la doctrina, cambiar la Biblia, es entender de que los cambios culturales, los cambios de la sociedad avanzan a pasos agigantados, andan en Ferrari y nosotros en carreta. Entonces no alcanzamos. Y somos una iglesia que en lugar de ser proactiva, somos reactivos. Pecó. ¿Qué hacemos con el que pecó? No podemos hacer nada para que no peque antes. Yo no quiero ser un bombero que apaga incendios. Quiero ser un bombero que no tiene trabajo porque previene los incendios. Para eso hay que pensar. Dios le entregó a Salomón el diseño del templo, de los edificios, de las habitaciones. David le entregó a Salomón, Dije Dios. David le entregó a Salomón el diseño del templo, de los edificios. También le entregó el diseño de todo lo que el Espíritu había puesto en su mente. ¿Cómo hizo Dios para poner los planos en la mente de David? Yo digo siempre, yo prefiero una sola idea de Dios antes que 1000 ideas buenas mías. ¿Cómo hace Dios para implementar en tu mente ideas? Y a mí se me ocurrió, ¿no será que Dios no te da ideas para tu compañía, para hacer un gran negocio? A lo mejor Dios tiene una idea para darte para que hagas un negocio revolucionario. Este país lo permite. Y que tengas tantos ingresos y recursos que después puedas solventar misioneros. Que me diga, flaco, yo te pago una cruzada, ¿dónde la querés hacer? ¿En Cuba? ¿En Argentina? Yo la pago con mi compañía, porque inventé, qué sé yo, algo para que no dé calor por las noches. Lo inventé, Dios me lo dio la idea. Entonces piensan que Dios no tiene nuevas ideas, que Dios dejó de crear en el 6º día. Dios sigue siendo creativo. Lo que no encuentra son mentes para plantar la idea. No encuentra mentes. Y miren, luego dice Reyes,
Salomón dijo 3000 proverbios. Sus cánticos alcanzaron el 1005. Salomón habló acerca de la vida vegetal, el cedro del Líbano, el hisopo que crece en las paredes. Habló de los animales, de las aves, los reptiles, los peces. De todas las naciones llegaban para escuchar la sabiduría de Salomón. Yo digo, ¿cómo uno puede ser gente así, gente con sustancia, que no es intelectualmente perezosa, que no vive bajo el dominio de otras mentes? A todos los sitios donde estamos yendo ahora en la Unión Americana, en los Estados Unidos, siempre hay un par de pastores, algunos amigos, otros tengo el agrado de conocer ahí, que me dicen, estoy frustrado, ayúdame porque no encuentro la manera, los hispanos son duros. Y yo siempre lo primero que le pregunto es, ¿qué es lo último que has leído? ¿Qué estás leyendo? Casi siempre la respuesta es, no, ahora no, nada, estoy tan mal. Pero ¿qué es lo que estás leyendo? Porque si uno no lee, no se alimenta, uno es un raquítico pretendiendo alimentar a otros. Es un hortelano que se muere de hambre y pretende repartir verdura. Es un pelón vendiendo un elixir para el cabello. Entonces, cuando uno quiere ministrar o quiere hablar de una vida victoriosa, de una vida en fe, si uno tiene una vida escritural referencial y no experimental, la gente lo huele. Aquel que dice, yo lo leí en la Biblia, que Pedro caminó sobre las aguas. Pero tú, ¿caminaste alguna vez sobre las aguas de la tempestad, las aguas de la quiebra financiera, las aguas de la enfermedad? Cuando uno lo experimenta, tiene otro peso. Entonces, dice la Biblia, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque se engañan. Pónganla en práctica. Porque el que la escucha y la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse al espejo se va y se olvida de cómo era. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo, te mira al espejo una mañana y de la pizza te quedó un perejil acá entre los dos molares acá. Un pedazo de ajo que sale así. Y dice, y te agarró sin hilo dental. ¿No lo puedes sacar? Oye, después me lo tengo que sacar. Te vas y te olvidas. Y andas con el ajo todo el día. Buena. ¿Cómo me mira la gente? Es el bricio. No, es el ajo. Te olvidaste lo que miraste al espejo a la mañana. Y así es el que viene a la iglesia. Porque al no perseverar en la palabra, se olvida lo que escuchó y no recibe la bendición de practicarla. Dice, nadie recibe crédito por oír las escrituras. No te hace cristiano venir a oír la palabra. Te hace cristiano como el examen. No es la escuela lo que te hace un estudiante, es el examen lo que te gradúa. Es poner en práctica lo que te hace un cristiano. Yo pongo en práctica. Alguien tiene que decirme, amén. Ahora, ¿por qué uno tiene que amar a Dios con toda la mente? Porque yo creo que cuando uno más conoce a Dios, más amplía la mente, más ama a Dios. Para mí no hay una dicotomía entre lo espiritual y lo intelectual. No son excluyentes. Algunos piensan, son espirituales y todo lo que es letra y cerebral ya no es de Dios. No, yo creo que las dos conviven muy bien. Porque cuando uno más conoce, más ama. Cuando más sabes el valor de algo, más lo disfrutas. Es así. Los astrónomos cuando observan el cielo, los astronautas, ateos, cerrados, al subir al cohete espacial y al ver las constelaciones allá arriba, los rusos, fue uno de ellos el que primero dijo, yo lo que sé es que esto solo lo pudo haber creado Dios. Esto no es el Big Bang, esto lo hizo Dios. El oceanógrafo que explora la barrera del coral aprecia cada especie. Los músicos van a una ópera y aprecian cada sinfonía, los acordes, los instrumentos. Dice, ¿viste ese violín? Yo fui alguna vez a una ópera y yo, que no tengo cero música, yo nada más toco de oído, en una ópera, dije, ¿cómo sufre esa señora? Tiene hemorroides, hagan algo. Pero el que estaba ahí decía, ay, ¿viste cómo? Ay, ¿qué hizo Ofelia? ¿Qué sé yo? Para mí era todo igual, una señora grande que gritaba, eso era todo lo que yo veía. Porque no entendía de música. El que adora de oídos, como dice la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí.
El Señor le dijo a la mujer samaritana, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Cuando la adoración no tiene mente, está vacía. ¿Qué les molesta a las mujeres? Principalmente cuando están casadas y el marido mete la pata en algo. ¿No te molesta que tu esposo diga, está bien, perdón, ya está, perdón? ¿Por qué? Por lo que sea que te haya ofendido. Esa no la aceptas, esa disculpa. Es una disculpa vacía. Tú quieres que se arrepienta y que confiese explícitamente que volcó una gota de café. Perdón por todo, no es nada, es una disculpa vacía. Tú quieres una disculpa con conocimiento, ¿no? Me arrepiento de esto. Si no, no es aceptada la disculpa. La adoración es igual. Si el Señor bajara aquí y te preguntara, ¿por qué cantas? Muchos no sabrían qué responder. Dirían, yo canto porque está linda la canción, porque tengo el disco, porque soy cristiano. No, tiene que haber una razón. Es muy probable, yo no creo en el amor a primera vista, pero sí creo en el deslumbramiento a primera vista. Pero el deslumbramiento es cuando ves una persona de lejos, te impacta. Cuando un muchacho me dice, encontré la mujer de mi vida, ¿dónde? La vi por la tele. Estaba en la tribuna ahí de los colombianos haciendo así. No me diga que eso es amor. El amor surge de conocer una persona o no. Yo la conocí, una loca. La conocí y me enamoré. El amor es conocer. Entonces cuando uno se entrega a Cristo y se bautiza, todavía no está muy enamorado del Señor. Aunque dice, es el primer amor, no, es el primer deslumbramiento. Encontré una familia, Cristo me cambió la vida, me perdonó los pecados. Pero Dios es mucho más que eso. Uno se va enamorando de Dios cada día. Yo estoy ahora mucho más enamorado del Señor de que cuando tenía 17, 16 años, que iba a la iglesia y estaban esos cultos aburridos. Y un día el pastor dice, algún día vamos a estar en el cielo y todo el tiempo va a ser culto. ¡Ay, Dios mío! Estábamos cambiando de nalga así nosotros para irnos. Y me dice que vamos a tener culto tallado y sin parar. Fue la única vez que quise el infierno, porque yo digo, a lo mejor no dejan de estar de pie. Como te tienen que pinchar, te tienen que estar de pie por lo menos. Digo. Yo no estaba enamorado del Señor. Me fui enamorando después, sobre el caminar en las aguas, con las crisis, cuando vi su fidelidad, cuando vi las veces que me perdonó, las veces que yo dije, ahora la fregué, ahora ya. Y el Señor me decía, todavía te amo. Eso me hizo que me enamorara más. Me enamoraron más mis debilidades, porque me enamoraron más de Él. Porque yo al encontrarme que fracasaba y tenía tantos yerros, yo decía, ahora sí. Y Dios decía, no, te voy a seguir amando. Y entonces descubrí un Dios que a mí no me explicó la religión organizada. A mí me dijeron, acepte a Cristo, a partir de ahora pórtese bien. Como que el Señor pagó el down payment y después las cuotas las iba pagando yo. Pero sabía que Él iba a pagar, y Él había pagado por todo. Él sabía lo que yo iba a hacer, lo que no iba a hacer, y me perdonó. Y eso me enamora más. Si tú me dices, ¿y ahora estás más enamorado que antes? Sí, ahora estoy en el primer amor. Antes yo no conocía.